arrancar, pues me presento de esta manera con ustedes, enciendo mi cámara para que me puedan observar y vamos a proceder con el tema que nos compete la noche de hoy. Bueno, esta temática es muy importante, la de orientar al usuario, y se va a centrar en dos ejes fundamentales. El principal de ellos es el que tiene que ver con la estructuración del sistema de salud, porque parte de la orientación hacia el usuario tiene que ver con poder conocer y reconocer cómo está compuesto el sistema de salud. Entonces, bueno, sin más preámbulos, vamos a iniciar. Quiero dejar abierta la posibilidad para que, si ustedes así lo consideran, pueden en el chat, por favor, dejar sus inquietudes o dudas al respecto de las temáticas. También está la invitación dentro de este chat para que por favor diligencien su asistencia y vamos a dar inicio. Voy a compartir mi pantalla para que por favor en un momento me confirmen que la pueden ver. Entonces permítanme, ya la voy a compartir. De acuerdo. ¿Me confirman si están viendo mi pantalla, por favor? Sí, señor. Comparte su pantalla. De acuerdo. Muy bien, muchas gracias. Entonces, como les decía, vamos a hablar un poquito de lo que se conoce o lo que nosotros denominamos Sistema General de Seguridad Social en Salud. Y este tema, como les decía, es muy importante porque nos permite precisamente saber dónde estamos nosotros, cuál es nuestra articulación con el sistema, cómo podemos darle al usuario una real orientación sobre cuál es el proceso a seguir y también desmentir algunos imaginarios que pueda tener el usuario al respecto. Entonces es muy importante, y más en época de modificaciones, en época de transiciones, de plantear una reforma, que ustedes conozcan cómo está estructurado el Sistema General de Seguridad Social en Salud. Muchos de nosotros seguramente lo hemos conocido desde la perspectiva de usuarios, de pacientes, pero también es importante conocer desde el otro lado cómo es que funciona el sistema. También para términos generales van a escuchar o van a ver mucho cuando, si ustedes deciden ampliar en esta temática, que la sigla SGSSS, ¿sí? Es un poco enredada, se podría considerar, pero traduce Sistema General de Seguridad Social en Salud. Antes de avanzar en esto, es importante recordar que el Sistema General de Seguridad Social, sin poner la parte de salud, tiene que ver con todo este cubrimiento de las necesidades que hace el gobierno a los habitantes de Colombia. De pronto, si alguno de ustedes tiene la respuesta, lo puede poner en el chat, y es desde cuándo nosotros hablamos más formalmente del Sistema General de Seguridad Social en Salud, y puntualmente a raíz de una ley que es muy importante, que ya vamos viendo. Entonces, para contarles un poquito del contexto de dónde viene todo esto, nosotros pues debemos tener claro sobre un primer momento, y es, permítanme un segundo, les voy a mostrar acá, y aquí con este puntero, eso es lo que quería, creo que ahí pueden ver, y era que el Sistema Nacional de Salud, como se denominaba, Muy buenos días. Existía únicamente para un grupo especial de personas que eran los que estaban vinculados a la fuerza pública, es decir, los militares y la policía. Posteriormente se extendió estos servicios de asistencia pública, es decir, ya se ampliaba a algunos otros sectores de la sociedad. Posteriormente se crea lo que se conoce como el Instituto de Seguro Social y Cajanal, que daba una protección especial a otros grupos de personas, incluyendo los docentes, trabajadores del área pública
y para 1975 se crea el Sistema Nacional de Salud. ¿Qué tiene que ver esto y por qué hablamos de lo que pasó hace tanto tiempo? Porque, como les decía, pues la salud o esa protección se daba para los empleados públicos, para algunas personas de unos empleados de grupos privados que pagaban unos servicios especiales, una asistencia pública para las personas de escasos recursos, es decir, las personas más vulnerables en mayor cantidad, en mayor concentración de pobreza, y unos servicios privados para las personas con capacidad de pago. Esto era personas que contrataban un médico que iba hacia sus casas, se desplazaba, hacía una consulta y no funcionaba nada como lo que tenemos hoy en día. Entonces era un servicio fundamentado en esa oferta que se venía presentando. ¿Qué pasó con esto y por qué dejó de funcionar? Primero, porque la población colombiana ha crecido de una manera muy importante. Estamos hablando que antes contábamos menos de 20 millones de personas y hoy ya somos más de 50 millones. Entonces, un elemento importante a considerar es la cantidad de población. Segundo elemento a considerar es algo que vamos a denominar el perfil epidemiológico. Fíjense que todos estos términos muy seguramente ustedes los habrán escuchado en algún momento. Y cuando hablamos de perfil epidemiológico, estamos haciendo referencia precisamente a de qué se enferma la gente. Y en esto es importante también aclarar que la gente anteriormente se enfermaba valga la redundancia, de enfermedades infecciosas, ¿sí? Dengue, paludismo, fiebre amarilla. Y hoy en día el perfil epidemiológico es muy diferente. Estamos hablando de enfermedades de largo plazo, enfermedades que se van desarrollando lentamente, como la hipertensión, como los problemas cardíacos, como el sobrepeso, como el estrés. Entonces, ese perfil epidemiológico ha cambiado bastante. También incluso con enfermedades como el cáncer. Antes era menos, había menos incidencia, es decir, había menos casos que los que tenemos hoy en día. Entonces, obviamente, al enfermarse la gente de cosas diferentes y de cosas de alto costo, eso hizo que el sistema ya no pudiera dar abasto a todas esas necesidades. Entonces, es allí donde vamos a tener en cuenta que aparece un cambio a lo que anteriormente era un sistema de predominio público. Simplemente el Estado daba el dinero y ese dinero pasaba del gobierno nacional a un gobierno departamental y de ahí a unas seccionales de salud y a unos puestos de salud y a unas secretarías de salud. Obviamente con toda esa intermediación se generaba y había un problema de déficit de control de recursos y lo que ya conocemos de toda la vida, tristemente, que tiene que ver con la corrupción. Además que era un proceso muy burocratizado, es decir, de muchos pasos. Y que de alguna manera podríamos tratar de interpretarlo muy a grosso modo, es lo que se quiere plantear hoy en día como reforma. Entonces es curioso que querramos volver a sistemas anteriores pues, con características de la población bien diferentes. Pero eso era lo que sucedía anteriormente. Les hablaba de una ley que es muy importante, que seguramente muchos de ustedes la habrán escuchado, probablemente muchos no habían nacido siquiera para esa época, pero es la famosa Ley 100. ¿Alguno conoce de pronto de qué año es esa ley? Que de pronto lo tenga presente. Y cuando uno habla de la Ley 100, que a propósito es del año 1993, por si están tomando nota, es importante entender que pasamos de un modelo del seguro social, de lo que conocíamos anteriormente como seguro social, que era un modelo paternalista, es decir, donde el Estado era el que decía cómo se atendía a las personas de una forma muy cuadriculada, por así decirlo, donde era un sistema altamente desfinanciado, por lo que les decía, la población empezó a crecer de una manera muy grande y las necesidades eran otras.
y no había un censo real de cuántas personas podían recibir la atención en salud. Simplemente aquellos que alguna que otra vez consultaban, de esas personas se tenía un registro. Es decir, había una poca cobertura en salud. Y aparece entonces la famosa Ley 100 de 1993, donde planteaba un sistema bajo la cultura o bajo la visión neoliberal. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que ya no va a ser un apoyo única y netamente del Estado, sino que va a tener una participación del sector privado. Entonces, ¿qué le dice el sector privado? Le dice, bueno, yo le voy a ayudar a costear o a dar el servicio y yo, pues, a cambio, pues, voy a recibir un dinero. Eso es básicamente lo que podría entenderse como el sistema o la incursión del sistema neoliberal dentro del sistema de salud, y es lo que va a dar origen a las famosas EPS. ¿Listo? Ya vamos para allá, ya les voy a contar un poquito. ¿Y cuál era la tarea o cuál es la tarea? Porque aún existen las EPS. Las EPS, que son estas entidades promotoras de salud, ¿listo? Esa es una sigla muy importante en la cual ustedes no se pueden confundir. Empresas promotoras de salud son las encargadas de administrar una serie de recursos. Ojo con lo que les voy a decir. La EPS es la encargada de recoger el dinero y afiliar a las personas. ¿Listo? Es decir, recaudo y afiliación. Esas son las tareas de la EPS. Y esas EPS, y para que todos estemos muy coordinados en la información, las EPS es lo que hoy en día conocemos, por ejemplo, como Sanitas, Compensar, Salud Total, Famisanar, Nueva EPS, ¿vale? Hasta aquí, ¿claros en este punto de la información? Sí, profesor, muchas gracias. De acuerdo, muchas gracias por la confirmación. Entonces, hasta aquí entonces se crean las EPS que no existían anteriormente, y lo que van a decir es a la gente, oiga, venga, yo lo afilio y usted ya queda dentro de mi base de datos. Esto iba a cumplir uno de los principales propósitos de la Ley 100, y era ampliar la cobertura en salud. Quiero que, si ustedes están tomando nota, tengan en cuenta otros dos conceptos muy importantes para entender el sistema de salud. Uno es la cobertura y otro es la accesibilidad o el acceso. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es la diferencia? Que la cobertura me dice que estoy afiliado, efectivamente, pero la accesibilidad es qué tan fácil yo realmente puedo hacer uso de esos servicios. Entonces, y aquí para que ustedes se vayan cuestionando, eso sería como, ¿a qué EPS están afiliados? Y seguramente todos me van a decir, sí, yo estoy afiliado a Compensar, a Famisanar, a Salud Total. Eso sería la cobertura, estar dentro del sistema de salud. Y ahora yo les pregunto, ¿cuánta accesibilidad tienen ustedes? Es decir, para ustedes, ¿qué tan fácil es pedir una cita? Es tener una cita y dentro de un tiempo prudente. A eso es lo que nosotros vamos a denominar accesibilidad. ¿Sí queda claro más o menos la diferencia entre cobertura y acceso? Y eso fue una de las cosas más difíciles que no ha podido subsanar el sistema de salud, porque hoy en día podemos decir que la cobertura es del 98%, pero el acceso no es igual. Entonces, ahí es donde ustedes se pueden cuestionar, por ejemplo, ¿qué tantas citas ustedes han tenido con el mismo médico? ¿Ustedes han repetido médico de consulta? Algunos tendrán la suerte de decir que sí, pero muchos no. Entonces, y esto se da precisamente porque no hay una buena integralidad, que ese es otro concepto que ya vamos a ver más adelante, pero hasta acá quiero hacerles ver lo siguiente. Anteriormente teníamos un seguro a cargo del Estado, por así decirlo, y posteriormente le vamos a dar cabida a unos privados para que también nos ayuden. Bueno, esa fue la intención, de que ayudaran, y pues obviamente pues, en la intermediación
parte del dinero iba a quedar para ellos, si no, pues no tenían mayor sentido de ser. Esto, pues digamos que buscaba tener el derecho a la competencia, es decir, que pudieran salir varias empresas y decir, oiga, yo presto mis servicios. Y eso es lo que hace que hoy en día la gente prefiera, qué sé yo, compensar sobre Sanitas o Sura sobre Salud Total, como ustedes lo quieran ver. Tiene que hablar de las competencias y, como les decía, da la puerta a las famosas EPS. Entonces ya les decía, la EPS, la entidad promotora de salud, se encarga de administrar, recibe el dinero, afilia a las personas. Y hay otro concepto donde no se me pueden equivocar y solo cambia por una letra y son las IPS. ¿Listo? IPS, que significa instituciones, prestadoras de servicios de salud. ¿Alguien tiene algún ejemplo de qué sería una IPS? Ya vimos EPS y sus nombres. ¿Un ejemplo de una IPS tiene alguno? Sí, señor. Virrey Solís, la que atiende Salud Total. Correcto. Virrey Solís es una IPS. Y aquí vamos a denominar IPS para que ninguno se vaya a confundir. Entonces, como lo decía Yurani, son esos sitios donde se produce la atención. Por ejemplo, clínicas, hospitales, fundaciones, instituciones, consultorios. Todo eso es denominado una IPS, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la gran diferencia. La EPS no los atiende, la EPS los afilia y les dice dónde los van a atender. Entonces, quiero que ustedes entiendan lo siguiente. Hay algo que se llaman IPS públicas, es decir, las de servicio a cargo del Estado, que es lo que nosotros también, ustedes pueden encontrar como S, ahí en la diapositiva está la sigla, ESE, que traduce Empresas Sociales del Estado. Estos son los hospitales públicos. ¿Alguien tiene ejemplos de hospitales públicos? Aquí en Bogotá, para los que son de Bogotá, o si alguien tiene en otro lado un ejemplo de una S de otro lado. Está el hospital de Funza, de las Correcto, Mercedes. correcto, el Hospital de Funza. Muy bien, ese es un ejemplo de una S. Tenemos en Bogotá, por ejemplo, el Hospital Simón Bolívar, el Hospital de Kennedy, el Hospital de Bosa, el Hospital de Fontibón. Todos estos van a ser hospitales públicos. Los hospitales de la mayoría de municipios son ESES, es decir, son empresas sociales del Estado, son también, digamos, instituciones de carácter público. ¿Listo? Y ahora nosotros vamos a entender que también hay unas IPS privadas. Tienen otra denominación, otra denotación, y ahí vamos a encontrar todo el resto de clínicas adicionales, como la Fundación Santa Fe, la Clínica del Country, todas estas instituciones que prestan servicios, pero de manera privada netamente. Y hay unas que son mixtas, es decir, atienden a unos y a otros. Entonces, ¿para qué les cuento todo esto? Para que ustedes ya vayan metiéndose en la cabeza que hay un sistema de salud, que hay unas EPS que afilian a las personas y que hay unas IPS que atienden a las personas. ¿Dónde está el asunto? ¿Ustedes han escuchado hablar eso de no tiene usted convenio, su EPS no tiene convenio con este hospital? ¿De pronto lo han escuchado? Si es así, les explico qué es lo que sucede. Resulta que las EPS, por ejemplo, Famisanar, va y contrata con las IPS, es decir, con los hospitales, y le dice, mire, yo tengo una población de 100.000 afiliados, necesito que me atienda a mis afiliados. Por cada afiliado yo le voy a pagar tanto dinero, o eso va a depender mucho del diagnóstico y del tipo de procedimientos que se hagan. Entonces, yo soy una EPS y tengo a dos hospitales, por ejemplo, tengo al Hospital de Kennedy y tengo a Shayo. Entonces, cada uno de ellos me va a ofertar una serie de servicios y me dice, mire, yo le cobro por cada paciente, pongan ustedes, todo esto es un ejemplo, 2 millones de pesos. Y Shayo dice, yo se los puedo atender, pero pues mis servicios son más costosos, los míos valen 8 millones de pesos. Entonces,
adivinen con quién van a cuadrar el, el tema de los convenios. Hasta ahí una parte. Eso tiene que ver con un tema de negociación de servicios. ¿Y por qué uno es más caro que el otro? Por los servicios que ofertan. Entonces las instalaciones son más bonitas, bueno, digamos que prestan unos servicios adicionales y eso es lo que se viene a cobrar dentro del sistema. Ahora, ¿qué pasa y cuál es otro detalle? Resulta que el sistema de salud en su conformación dice que las cuentas se pagan en tiempo después. ¿Qué quiere decir esto? Es como trabajar al fiado, para que me entiendan. Yo presto los servicios como IPS y le paso una cuenta a la EPS para que me pague por esos servicios que yo ya presté. Y la EPS, según la ley, tiene hasta 180 días para pagarme, es decir, 6 meses. Imagínense ustedes trabajar hoy y que les paguen en 6 meses. Pues es difícil, ¿cierto? Y pasa lo siguiente, no solo siempre van a tener una deuda, sino que ustedes cuando van a ir a cobrar, le dice, oiga, señora EPS, yo le presté unos servicios y la cuenta va en 2.000 millones de pesos. ¿Y qué es lo que va a hacer la EPS? Le va a decir, de los 2.000 millones le voy a pagar 1.000. Pero pues yo le presté 2.000, ¿por qué no me dan los 2.000 que me corresponden? No, porque yo tengo otras deudas. Y así la deuda empieza a crecer, hasta que los hospitales dicen, oiga, yo ya no voy a atender más pacientes de esa EPS. Su deuda es muy grande, voy a empezar a devolverlos. Sí, más o menos trato de ser claro con la idea de cuál es la dificultad que existe entre EPS y las IPS, que siempre hay un tema, un remanente de deuda, y esto lleva a que muchos hospitales entren en quiebra porque pues han trabajado a deuda y no hay quien se las pague. ¿Listo? Hasta aquí más o menos claro este tema de EPS y de IPS, muchachos. ¿O alguien quiere alguna aclaración adicional? Listo, Jorman, gracias. Si tienen dudas, las pueden poner en el chat, no hay ningún problema. Y las revisamos. ¿Listo? Entonces, hasta aquí quedamos en que hay IPS públicas y hay unas IPS privadas. También tenemos unas IPS que se organizan por niveles de atención. De pronto han escuchado eso. Cuando hablamos de niveles de atención, hablamos de el puesto de salud básico, donde ustedes les atienden las citas de medicina general, donde también tenemos los consultorios odontológicos y también tenemos instituciones con otros niveles de complejidad, donde, por ejemplo, realizan cirugías, otros que tienen unidades de cuidados intensivos y otros, por ejemplo, donde encontramos unidades de trasplante, servicios de unidad de quemados, cirugías cardíacas. Estos ya son niveles de complejidad, ¿vale? Para que ustedes lo entiendan, pero todos son IPS. Muy bien, continuemos. ¿Qué pasa con este tema del sistema de salud y por qué es tan importante que lo veamos? Porque nosotros estamos inmersos en cada uno de estos elementos que son los principios generales en los que se basa el sistema de salud. En una eficiencia, en una universalidad, en una solidaridad, en una integralidad, una unidad y una participación. ¿Qué tiene que ver precisamente todo esto? Vamos a ir con cada una de ellas. En la eficiencia es que se puede hacer la mejor utilización social y económica de los recursos, tanto administrativos, técnicos y financieros. Sé que para muchos les cuesta y es difícil entender que se hable de dinero cuando se habla del sistema de salud, pero es inevitable porque pues tiene que haber una financiación y obviamente tiene que haber un flujo de recursos, hay que pagarle a las personas que prestan los servicios y hay que pagar por las instalaciones, etcétera, etcétera. Entonces, por eso se habla de eficiencia, de universalidad y precisamente de una garantía de protección a todas las personas sin ninguna discriminación de raza, sexo, edad, ubicación geográfica, etcétera, etcétera. Y hay algo muy curioso dentro del sistema de salud colombiano.
Y aprovecho pues para decirles un poquito esto que sé que a muchos les parece extraño e incorrecto, pero el sistema de salud es uno de los mejores sistemas de salud en el papel. En la ejecución pues tenemos unos defectos bien importantes, pero en general no es tan malo como parece. Y hay otro detalle y es que cuando se creó el sistema de salud, dice que se prestan los servicios a los habitantes de Colombia. Y esto es bien curioso, porque no habla de los nacidos en Colombia o los que tengan nacionalidad colombiana, sino a las personas que estén dentro del territorio colombiano. Y esto es bien especial porque pues esto le da la protección a las personas migrantes, por ejemplo, a los extranjeros, a todos los visitantes que puedan estar en Colombia y por eso se les brinda atención. La solidaridad, y este es un principio muy, muy importante. ¿Y por qué hablamos de este principio? Porque en esto es que se basa el sistema de salud, en precisamente a través de la ayuda de las personas que más tienen recursos, se puede apoyar a las que no lo tienen. Y ahí es donde vamos a entrar a hablar de otro tema muy importante en estos minutos que nos quedan, y es precisamente hablar de lo que se conoce como el régimen subsidiado y el régimen contributivo, que seguramente ustedes habrán escuchado hablar de eso. La integralidad es dar toda la cobertura durante todo el tiempo de la atención. Esto aplicaría que a un niño le hacemos su consulta de crecimiento y desarrollo, que a una mujer en gestación le vamos a dar su seguimiento durante todo el embarazo. Esto se habla de integralidad, que podamos hacerlo de manera completa. De unidad, y aquí es donde aparecen los famosos niveles de atención. Entonces, si yo estoy en un primer nivel de atención y el paciente requiere algo más especial, lo voy a mandar a un segundo o a un tercer nivel de atención. Y esto se hace gracias a esa interrelación que hay entre las instituciones y entidades. Aquí hay unos órganos de control muy importantes, como existe la Superintendencia de Salud, o lo que conocemos como Supersalud, y también el Ministerio de Salud. Entonces ahí es muy importante que siempre ustedes hagan esa relación entre los entes de control. Y hay otro componente bien importante que es la participación. Entonces, cuando hablamos de participación, estamos hablando de los usuarios, ni sus familias. Entonces, aquí es donde aparecen las asociaciones de usuarios y todos los que están encargados de verificar que las cosas se hagan bien y que pues no haya robo de dinero, etcétera, etcétera. Y también se habla de la equidad, como les decía, aquí se incluye que la prestación se da independientemente de la capacidad de pago, es decir, este empleado gane poco, gane mucho, se prestará los servicios de atención si son inminentes. Que aquí hablamos de, por ejemplo, del tema de lo que se conoce como una urgencia vital y no es una urgencia vital. Si todos tuviéramos claros qué es una urgencia, créanme que los servicios andarían mucho congestionados, por ejemplo. Y también nos habla de un tema, es de libre escogencia. ¿Y qué es la libre escogencia? Cuando ustedes se afilian, ustedes se pueden afiliar a la EPS que ustedes quieran en el sistema actual. ¿Listo? Ustedes se pueden afiliar a la EPS que quieran y si también lo quieren, pueden pedir el traslado de la EPS siempre y cuando cumplan con algunos requisitos. Ahora vamos a hablar de cómo las personas se afilian o hacen parte del sistema de seguridad social en salud. Entonces, como les decía, vamos a hablar de dos grandes regímenes y está el régimen contributivo y el régimen subsidiado. Vamos a hablar también de otras excepciones especiales, pero principalmente tienen que entender que el régimen contributivo hacen parte de todas las personas que tienen un trabajo o reciben una remuneración y pueden aportar al sistema. Y seguramente todos han conocido el proceso de cotizar ante una EPS. Si son empleados por prestación de servicios,
o de contrato integral o son independientes, ustedes hacen sus aportes y eso lo hacen a través de una planilla donde van a hacer esa vinculación. Y posteriormente, aquí también hacen parte los pensionados, los jubilados, todas esas personas que se consideran con capacidad de pago. ¿Cuándo se considera que una persona tiene capacidad de pago? Cuando gana más de un salario mínimo. Y por el otro lado, tenemos al régimen subsidiado. ¿Quiénes son? Son estas personas que no tienen una capacidad de pago suficiente para la cotización. Es decir, todos los que se ganen menos de un mínimo. Y entonces aquí uno preguntaría, pero si el salario mínimo es un mínimo, ¿cómo hay gente que trabaja y gana menos del mínimo? Porque existe la informalidad, ¿listo? Existe el desempleo, existe el trabajo por días y todo eso va a hacer que las personas no ganen lo suficiente para ganar un mínimo. Y aquí entonces aparece el régimen subsidiado. ¿Se acuerdan que hablábamos de un principio de solidaridad? Pues aquí es donde aparece. ¿Y cómo aparece? Donde las personas del régimen contributivo, con sus aportes, con los aportes que hacemos todos los que trabajamos, estamos ayudando a subsidiar al régimen subsidiado. Y esto es bien curioso porque no es que lo subsidiemos al 100%. Aquí también hay recursos del Estado y otra serie de recursos, pero entonces la gente dirá, yo no pago el seguro, ¿sí? Porque así lo dicen, porque yo no lo uso y siempre me lo están descontando. Es parte de la solidaridad. Además, si ustedes se fijan, cualquiera de ustedes, si ha estado hospitalizado o si ha tenido que someterse a algún tratamiento o ha tenido que estar en urgencias, se darán cuenta que los costos que tiene que cubrir una persona son realmente muy bajos versus una cuenta que puede estar oscilando en Estados Unidos por encima de $20,000, que a tasa de cambio de hoy estamos hablando de cerca de 90 millones de pesos. Una atención no tan compleja. Entonces imagínense cuál es la diferencia y uno le termina diciendo a una persona, oiga, pague 400,000 pesos. Y la gente le cuesta entender que eso es un precio muy bajo a realmente a todo lo que puede costar la atención en salud. ¿Listo? ¿Claros hasta ahí con los dos principales regímenes que existen, contributivo y subsidiado? ¿O tienen alguna pregunta? Listo, Jenny, muy bien. Si tienen preguntas, adelante. Ya les voy a contar otros detalles. Entonces, también tenemos a las personas vinculadas que su nombre es extraño, deberían ser realmente desvinculadas porque no están ni en un régimen ni en el otro. ¿Quiénes son estas personas? Las personas que quedan desempleadas, las personas habitantes de calle, las personas migrantes que todavía no han solucionado su situación de estancia en el país. Entonces, todas estas personas están ahí como en un limbo, se les llama vinculados. Ojo con lo siguiente, por si están tomando notas, les voy a pedir que lo tengan muy presente, y es que existe un cuarto régimen que es un régimen de excepción o un régimen especial. ¿Quiénes hacen parte de este régimen especial o de excepción? Van a ser parte las personas que están vinculadas al ejército, muy bien, a las fuerzas militares. Y aquí vamos a hablar, cuando hablamos de fuerzas militares, estamos hablando de ejército, fuerza aérea y armada. ¿Listo? Cuando hablamos de estas tres fuerzas, estamos hablando de fuerzas militares. La policía no es una fuerza militar, es otra fuerza adicional. Y por eso ustedes ven que la atención de ellos es muy específica. Las personas, por ejemplo, de estas fuerzas militares las atienden en dispensarios y en el Hospital Central, Militar Central, por ejemplo. Mientras que las personas de la policía los atienden en el Hospital Central de la Policía. Entonces tienen unas IPS, ¿sí se acuerdan de eso? Muy específicas. Entonces, esto como para entenderlo. Aquí hay otro grupo especial que son las personas que trabajan con Ecopetrol o que son docentes de planta de hace mucho tiempo. Esas personas tienen unos regímenes especiales, ¿listo? Ellos no entran acá, pero es importante que también lo conozcan. Entonces, ellos tienen un sistema de atención muy, muy diferente al que tenemos la mayoría de personas.
¿Qué pasa aquí? Resulta que el sistema, a las personas que hacen parte del régimen contributivo, es decir, las personas que tienen capacidad de pago, las personas que pueden pagar, ¿sí? Que aportan porque trabajan, tienen derecho a unos beneficiarios, es decir, a incluir unas personas para que también con esos mismos aportes se le presten algunos servicios. Esto no lo tienen los subsidiados. Ojo, los beneficiarios son solo del régimen contributivo. Y acá vienen unas dudas o unas preguntas que siempre existen. Y es quiénes pueden ser realmente beneficiarios. Ojo, aquí hay unas opciones donde son y hay otras opciones donde son o. ¿Listo? Y que incluyen y o que excluyen. Entonces estamos hablando del cónyuge o compañero permanente con una unión mayor a 2 años. Esto quiere decir una persona que esté legalmente casada por la iglesia o por matrimonio civil puede afiliar a su cónyuge, sea hombre, sea mujer, no importa. Si no están casados, ¿también puede vincularlo? Sí, siempre y cuando haya una unión marital de hecho. Esto se hace ante una registraduría, ante un notario, se puede hacer. No se lo sugiero, tienen que tener mucho cuidado con eso, pero es importante, se puede hacer. Y ahí yo estoy vinculando a la persona, simplemente con este es un documento donde yo certifico que he convivido durante más de 2 años o un tiempo prudente con una persona y quiero hacerla parte de mi vínculo. Pero realmente debería hacerse con mucho cuidado. ¿Por qué se los digo? Porque la desvinculación de esta persona posteriormente va a ser un tanto complejo. Entonces hay que elegir bien con quién no, a quién van a afiliar. ¿Listo? ¿Quién más puede ser parte de los beneficiarios? Ojo que este es un I, es decir, también los incluye. Puede incluir a sus hijos, a los hijos, que es muy importante. Entonces, esos hijos tienen que cumplir varias condiciones. Importante acá dentro de las aclaraciones que nos están haciendo en el chat, regístrense por favor, ahí hay un enlace para que puedan, por favor, registrar su asistencia. Y es muy importante que estos hijos cumplan con varias condiciones. Número 1, que estos niños o estas personas sean menores de edad. Siempre y cuando tengan menos de 18 años no hay ninguna restricción. ¿Puede una persona, un hijo mayor de 18 años ser beneficiario? Sí. Entre los 18 a los 25 años, siempre y cuando se encuentre estudiando y dependa económicamente de los padres. Una vez ustedes empiecen a trabajar y haya un reporte en el sistema de que usted está trabajando, ya no puede ser beneficiario. Usted debería cotizar. ¿Listo? Segunda condición. ¿Quién más puede ser beneficiario siendo hijo? Todos los que tengan 18, 25 y más años, siempre y cuando tengan una condición de discapacidad permanente. Por ejemplo, un síndrome de Down, una parálisis cerebral, que dependan realmente y no puedan trabajar, no puedan valerse por sí mismos. Esas personas también se van a considerar como beneficiarios. ¿Listo? Entonces, claros hasta acá, compañero permanente o cónyuge, esposo, esposa, como sea, los hijos bajo las condiciones de las que ya hablamos, y si no tiene esposa o esposo, si no tiene hijos, puede incluir a sus padres, ¿no? Siempre y cuando esos padres no trabajen. ¿Listo? Si esos padres no trabajan, no cotizan, no son pensionados, pueden hacer parte de sus beneficiarios. ¿Listo? Pero entonces acá vienen algunas preguntas que siempre surgen. ¿Puedo incluir a mi esposa y a mis papás a la vez? La respuesta es no. ¿Listo? ¿Puedo incluir a mis hijos y a mis padres a la vez? La respuesta es no. No en una primera instancia. Hay unas excepciones puntuales que están con unos pacientes o unas personas que hacen un pago adicional. ¿Listo? Pero eso quiere decir que tengo que pagar por cada uno de ellos. Pero hasta acá quiero y espero que sea claro que es bajo esas condiciones. Entonces aquí es donde van a aparecer dos figuras. La persona que es la que hace los aportes se va a denominar cotizante y las otras personas beneficiarios, ¿vale?
Que es muy importante acá, en este punto, y voy a dejar aquí voy a mostrarles aquí rápidamente una partecita que quiero que aprovechemos este par de minuticos que nos quedan precisamente para mostrarles, y es lo siguiente. Entonces, cuando nosotros hablamos, permítanme, de estos dos regímenes en salud, hablamos del régimen contributivo, del régimen subsidiado, del régimen de excepción. Entonces nosotros aquí hablábamos precisamente de estos cotizantes que están allí. Aquí hacen parte también los pensionados, los servidores públicos, todas las personas que tengan empresas. Esas son las personas que van a estar allí. Los beneficiarios que tengamos, los vinculados, les hablaba precisamente de este grupo que es especial, que serían las personas de excepción, las personas del magisterio, es decir, los docentes que estaban hace mucho tiempo vinculados, las personas de Ecopetrol, militares y policías, ellos hacen parte de un régimen especial. En el régimen subsidiado, pues son las personas que se han identificado como pobres o con vulnerabilidad, y estas personas van a tener una vinculación especial. Hoy en día todas las EPS están obligadas a tener una parte para contributivo y una parte para subsidiado. Quiero contarles del famoso Sisbén, y esto lo hago para que ustedes puedan evitar caer en inconsistencias en información que no es clara para los usuarios. El Sisbén no es una EPS, ¿listo? El Sisbén, por eso se los quise poner allá arriba, traduce Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales. Es decir, es una clasificación que me dice, lo vamos a poner en estos términos, qué tan pobre o qué tan vulnerable es una persona. Si es muy, muy pobre o si no es pobre. Básicamente esto hace. Hace un tiempo, hace unos años, cambió la denominación. Antes hablábamos del Sisbén por números. Hoy lo hablamos por letras y números. Entonces, básicamente lo que me dice es que las personas del grupo A son las que están en pobreza extrema, grupo B una pobreza moderada, grupo C una vulnerabilidad y grupo D unas personas no pobres o no vulnerables. Entonces acá tenemos diferentes rangos. Por ejemplo, fíjense que en la pobreza extrema va del A1 al A5, y eso se hace mediante una encuesta donde van y se visitan a las personas en casa. Les quiero contar que existe también el tema de que ustedes puedan entrar a consultar, son accesos libres, ustedes buscan Sisbén y pueden mirar si les han hecho la visita, cuál es su puntaje, y asimismo existe algo que se llama la ADRES, que es la administradora de recursos del sistema de salud. Aquí es donde ustedes pueden validar a qué EPS están afiliados, y si están afiliados, esto es de consulta para todo el mundo, y hay otra serie de consultas que se dan para todo el mundo, y para público específico dependiendo de la EPS a la que ustedes pertenezcan, y otra validación de derechos generales que sirve para el distrito. Entonces, con esto lo que quiero darles a entender es que nosotros tenemos que orientar al usuario conociendo muy bien del sistema de salud, conociendo cómo está estructurado. Ya con esto ustedes se hacen una noción especial de qué es un régimen contributivo, de qué es un régimen subsidiado, de quiénes son cotizantes y de quiénes son beneficiarios. Hay algunos otros conceptos en los cuales les pido que puedan ahondar un poco, que es todo lo relacionado a cuotas moderadoras y a copagos, que también es importante, y sobre todo a que estén muy, muy atentos a todas las reformas que se vienen adelantando. No sean ajenos a esta información, porque a todos nos afecta, a todos nos importa, y más a nosotros que ahora vamos a ser parte del sistema de salud desde nuestro rol en farmacia. Espero haya sido clara la información para todos ustedes. Les agradezco por su tiempo, por su disposición, y pueden consultar este material.